Mi propio hijo me arrebató las llaves de mi negocio, gritándome que mis manos ya temblaban y que era hora del retiro. Soy Casilda, panadera de 68 años que domina el fuego. Olvidó que la gente sigue el olor de mi masa, no el letrero de su puerta. El frío de San Lorenzo de los Vientos siempre me ha gustado porque despierta los huesos antes de que salga el sol. A las 4 de la mañana, el pueblo no es más que un puñado de sombras de piedra bajo la neblina que baja de la sierra. Durante 40 años, mi rutina fue la misma. Levantarme con el primer canto del gallo, ponerme el delantal de lona gris y caminar 3 cuadras hasta la Espiga de Oro. Ese local no era solo un negocio, era mi vida entera. Lo levanté ladrillo a ladrillo cuando mi esposo me dejó viuda con un niño de apenas 3 años en los brazos. Con ese horno de leña que yo misma ayudé a calafatear con barro y paja, pagué los estudios de Valerio, sus camisas almidonadas y su carrera de administración en la capital. Pero el dinero y la ciudad cambian a la gente, les secan el alma y les llenan la cabeza de humos. Aquella mañana de lunes, el aire se sentía más denso que de costumbre. Llegué a la puerta de la panadería con mi bolsa de mandado bajo el brazo. Dentro de la bolsa llevaba mi tesoro más preciado, un rodillo de madera de Guayacán con una pequeña grieta en el mango, un regalo que mi padre me talló cuando yo era una muchacha llena de ilusiones. Al meter la mano en el bolsillo para sacar el pesado llavero de hierro, una sombra se interpuso entre la cerradura y yo. Era Valerio. No venía solo. A su lado estaba Leticia, su esposa, una mujer de ciudad con pestañas postizas y una sonrisa de desprecio que nunca pudo disimular cuando visitaba el pueblo. Detrás de ellos, un hombre con una caja de herramientas esperaba en silencio. «Ya no vas a necesitar esto, mamá», dijo Valerio, extendiendo la mano y quitándome el llavero de los dedos antes de que pudiera reaccionar. Su tono era frío, como si estuviera desalojando a una extraña de una oficina de gobierno. «El negocio necesita modernizarse y tú ya estás vieja. Te tiemblan las manos al cobrar y el mes pasado perdimos 3 sacos de harina por tu terquedad de no usar el sistema digital». Me quedé helada, sintiendo cómo el viento de la sierra me golpeaba la cara. El metal de las llaves desapareció en el bolsillo del abrigo de mi hijo. Detrás de él, el cerrajero comenzó a trabajar en la cortina metálica para cambiar la combinación de la chapa. «¿Vieja, Valerio?», pregunté, y mi voz no tembló, aunque por dentro sentía una punzada profunda justo en el centro del pecho. «Esta vieja se jodió la espalda cargando bultos de 50 kilos para que tú pudieras usar esos zapatos caros que traes puestos. Esta vieja no ha faltado un solo día a este horno, ni cuando la fiebre me tumbaba». Leticia dio un paso al frente, acomodándose un abrigo de piel sintética que olía a perfume barato. «Ay, suegra, no haga drama», dijo con esa voz chillona que siempre me ponía los pelos de punta. «Valerio solo quiere que descanse. Ya da mal aspecto que los clientes la vean aquí toda llena de harina, con esos delantales viejos. La Espiga de Oro va a entrar a una nueva era. Vamos a meter pan congelado de alta calidad, que solo necesita 10 minutos de cocción en horno eléctrico. Ya no perderemos tiempo limpiando cenizas de leña, ni esperando a que la masa fermente durante horas. Es cuestión de lógica y eficiencia. Escuchar aquello me dolió más que la traición misma. Querían matar el alma de mi pan. El pan de San Lorenzo no es cualquier cosa. Es un pan que respira, que lleva el secreto del agua de manantial de la montaña y la levadura madre que he alimentado durante más de 3 décadas. El pan de molde congelado que querían vender era cartón insípido para gente sin paladar. Miré a mi hijo a los ojos, buscando algún rastro del niño al que le limpiaba la cara untada de masa dulce, el que se dormía arrullado por el calor del horno mientras yo terminaba la última tanda de conchas de vainilla. No encontré nada. Solo vi a un hombre ambicioso, avergonzado de sus raíces y manejado por la codicia de una mujer que solo veía números en un papel. «No voy a discutir contigo en la calle, Valerio», dije, acomodándome la bolsa de mandado sobre el hombro. «Si crees que el éxito de este lugar es el letrero de la entrada, estás muy equivocado. Quédate con las llaves, quédate con las paredes». «Es lo mejor, mamá», respondió él sin mirarme a los ojos, concentrado en el cerrajero que ya retiraba el cilindro viejo de la puerta. «Te mandaremos una mensualidad para tus gastos. No queremos que te falte nada, pero aquí ya estorbas». La palabra «estorbas» resonó en la calle desierta como un bofetón de agua helada.
Jacinto y Poncho, los dos muchachos del pueblo que me ayudaban a amasar desde hace 5 años, llegaron en ese momento. Al ver la escena, se detuvieron en seco, con las gorras en las manos y la mirada baja, llenos de vergüenza ajena. Ellos sabían quién era la verdadera fuerza detrás de ese pan. «Muchachos», les dije, manteniendo la cabeza en alto, «hoy no trabajamos. Vayan a sus casas». «Ellos se quedan, mamá», interrumpió Valerio con prepotencia. «Tienen que aprender a usar las nuevas máquinas que llegan esta tarde. Si quieren conservar su empleo, claro». Jacinto me miró con ojos de disculpa. Tiene una madre enferma y 3 hermanos menores que mantener. No podía darse el lujo de perder el trabajo. Le di una palmada suave en el hombro para tranquilizarlo. No le guardaba rencor. La necesidad tiene cara de hereje. Me di la vuelta sin derramar una sola lágrima. Caminé despacio por la calle empedrada, escuchando el eco de mis propios pasos y el chirrido metálico de la nueva cerradura que se instalaba en la panadería que yo había fundado. Cada paso que daba me alejaba de mi pasado, pero también encendía una chispa de rabia en mi estómago. No era una rabia ciega de la que te hace gritar y romper cosas. Era una rabia fría, calculada, de esas que se cocinan a fuego lento y terminan convirtiéndose en una fuerza imparable. Llegué a la tienda de Doña Chila, en la esquina de la plaza principal. Ella ya estaba barriendo la banqueta, y al verme pasar a esa hora sin mi delantal puesto, se detuvo de inmediato. Su mirada de preocupación me dijo que en un pueblo pequeño como el nuestro, las noticias vuelan más rápido que el viento de la sierra. «¿Casilda? ¿Qué pasó, mujer? ¿Por qué no estás en el horno?», preguntó, apoyándose en el palo de la escoba. «Mi hijo me quitó las llaves, Chila», respondí con una tranquilidad que a ella la dejó helada. «Dice que ya estoy vieja y que doy mal aspecto, que ahora él va a manejar el negocio con pan congelado y hornos eléctricos». Doña Chila persignó la calle como si hubiera visto al mismísimo diablo. «Válgame Dios, ese muchacho no tiene perdón. Si no fuera por ti, todavía estaría limpiando establos». «¿Y qué vas a hacer, Casilda? ¿Te vas a quedar de brazos cruzados viendo cómo destruye lo que te costó la vida entera?». Me quedé mirando hacia el frente de la calle. Justo al otro lado de la avenida principal, en una esquina estratégica por donde pasaba toda la gente que bajaba de los barrios altos para ir al mercado o a la iglesia, había una casa de adobe de 2 pisos. Estaba abandonada desde hacía 5 años, cuando falleció el viejo boticario. La fachada estaba descuidada, con la pintura descascarada por el sol y la humedad, pero la estructura era sólida. Tenía un patio trasero amplio, perfecto para levantar un horno de ladrillo refractario, y un ventanal al frente que daba directo a la calle peatonal. La propiedad pertenecía a mi comadre Gertrudis, que vivía en la capital y no sabía qué hacer con ese inmueble. Una sonrisa lenta se dibujó en mi rostro, una de esas sonrisas que solo aparecen cuando una mujer decide que ya ha aguantado suficiente. «No, Chila, no me voy a quedar de brazos cruzados. Valerio cree que la gente compra el pan por la marca que está pintada en la pared. Le falta mucho horno a ese muchacho para entender cómo funciona la vida. Él se quedó con las llaves de la espiga de oro, pero yo me quedé con la receta, con las manos y con el respeto de la gente». Abrí mi bolsa de mandado, saqué el rodillo de madera de Guayacán y lo acaricié con suavidad. La madera estaba pulida por el uso, suave al tacto y pesada. Era el símbolo de mi resistencia. «Voy a buscar a Gertrudis», dije, mirando fijamente la vieja botica del otro lado de la calle. «Ella tiene algo que yo necesito, y yo tengo el dinero de mis ahorros que guardé durante años para mi vejez. No hay mejor forma de gastar la jubilación que demostrándole a un hijo soberbio que la experiencia no se jubila por decreto de un mocoso». Caminé hacia la oficina de correos para hacer una llamada de larga distancia, sintiendo cómo el frío de la mañana ya no me calaba los huesos. Al contrario, sentía un calor ardiente que nacía desde el pecho, el mismo calor que se necesita para levantar la masa más pesada y transformarla en el pan más crujiente de toda la región. Valerio quería una guerra de modernidad contra tradición, y yo estaba dispuesta a darle la lección de su vida, justo en su propia cara. Cuando cerré la puerta de mi casa tras de mí, el silencio me recibió como un perro viejo que conoce bien mis humores. No encendí las luces. No hacía falta. Conozco cada rincón de estas 4 paredes de adobe,
cada crujido de las tablas del suelo y la forma exacta en que la claridad de la mañana entra por el tragaluz de la cocina. Me senté a la mesa de pino, esa misma mesa donde tantas veces limpié el llanto de Valerio cuando era niño y donde tantas otras pasé la noche en vela haciendo cuentas para que nunca le faltara un par de zapatos sin agujeros. Me miré las manos. Estaban ásperas, con la piel curtida por el calor constante de las bocas de los hornos y pequeñas cicatrices blancas que son el mapa de mi oficio. Sí, me temblaban un poco. ¿Y qué? Ese temblor no era de debilidad. Era el pulso de la vida que se niega a quedarse quieta. Valerio pensó que al quitarme las llaves de la espiga de oro me estaba quitando el aire, que me dejaría marchitar en una mecedora contemplando el polvo del camino. Qué poco me conoce mi propio hijo. Olvidó que la masa no crece por la fuerza de las llaves, sino por la paciencia y el calor de quien la trabaja. Me levanté y fui directamente a la alacena del fondo, donde guardo las ollas de barro que solo uso para las grandes ocasiones. Detrás de una vieja lata de galletas de manteca que traía pintada una estampa de la Virgen de Guadalupe, saqué una caja de madera de cedro con un candado de bronce. La llave de esa caja la llevaba siempre colgada al cuello, oculta bajo mi blusa, junto a una medalla de San Judas Tadeo que me regaló mi madre antes de morir. Al abrir la caja, el olor a madera vieja y a papel guardado inundó la pequeña cocina. Allí estaba el fruto de 40 años de privaciones. Nunca confié en los bancos de la ciudad con sus letras chiquitas y sus empleados de sonrisa falsa. Siempre preferí guardar mi dinero donde mis ojos pudieran vigilarlo. Comencé a contar los billetes despacio, alisando las esquinas dobladas con la yema de los dedos. Eran 65,000 pesos, reunidos peso a peso, guardados con el sudor de mi frente para cuando mis piernas ya no pudieran sostener el peso de mi cuerpo. Bueno, pues mis piernas todavía aguantaban y no había mejor destino para ese dinero que comprar mi libertad y mi dignidad. Pero mi mayor riqueza no estaba en esa caja de madera. Estaba en la esquina de la barra de la cocina, resguardada bajo un lienzo de manta de cielo húmedo. Me acerqué al gran frasco de cerámica vidriada de color café y levanté la tela. Allí estaba ella, mi masa madre. La gente de la ciudad no entiende de estas cosas. Creen que la levadura es ese polvo químico que se compra en sobres amarillos y que hace inflar el pan en media hora, dejándolo hueco y sin sabor. Mi masa madre es un ser vivo que tiene más de 30 años. La inicié con harina de trigo integral, agua de manantial y la cáscara de una manzana de la huerta de mi abuela para capturar las levaduras del aire. Cada bendito día de mi vida la he alimentado con agua pura y harina fresca, cuidando que no pasara frío en el invierno ni se sofocara en el verano. Esa masa madre tiene memoria. Lleva el aroma de las estaciones del año, el sabor de la leña de encino y el alma de San Lorenzo de los Vientos. Valerio y su esposa podían quedarse con los bultos de harina comercial y los hornos de acero inoxidable que compraron con mi dinero, pero no tenían esto. Sin mi masa madre, su pan congelado jamás pasaría de ser un trozo de masa insípida que se endurece a las 2 horas de salir del calor. Con el plan dándome vueltas en la cabeza como un torbellino, salí al patio trasero. El sol ya había disipado la neblina de la sierra, y el cielo tenía ese color azul intenso que solo se ve en estas alturas. Me acerqué al teléfono que tengo instalado en el pasillo exterior y marqué el número de larga distancia de mi comadre Gertrudis. El aparato zumbó un par de veces antes de que su voz chillona y alegre respondiera desde la capital. ¿Casilda? ¡Qué milagro, comadre! Estaba pensando en ti justamente ayer. ¿Cómo van las cosas por el pueblo? Gertrudis, comadre, necesito pedirte un favor muy grande, dije, yendo directo al grano, porque a mi edad uno ya no tiene tiempo que perder en rodeos. Tu casa de la esquina de la plaza, la vieja botica de tu difunto tío, ¿la tienes comprometida con alguien? Se hizo un silencio al otro lado de la línea. Gertrudis suspiró, y pude escuchar el ruido del tráfico de la gran ciudad de fondo. No, comadre. Ahí está, juntando polvo y telarañas. He querido venderla, pero la gente del pueblo no tiene dinero para comprarla, y los que vienen de fuera quieren que se la regale. ¿Por qué me lo preguntas? ¿Necesitas guardar trastes? La quiero rentar, Gertrudis. Y no para guardar trastes. Voy a abrir una panadería ahí mismo, justo enfrente de la espiga de oro.
Un grito de sorpresa escapó de la garganta de mi comadre. «Pero si la espiga es tuya, ¿qué pasó con Valerio?». Le conté todo sin rodeos, sin lágrimas y sin adornos. Le hablé de las llaves que me quitaron de las manos, de las palabras despectivas de mi nuera, del cerrajero que cambió la chapa y de la decisión de mi hijo de vender pan congelado para ahorrarse el sueldo de los muchachos y el costo de la leña. Con cada palabra que salía de mi boca, sentía cómo la humillación de la mañana se transformaba en una coraza de hierro. «Ese muchacho malagradecido», dijo Gertrudis, con la voz temblando de indignación, «olvidó de dónde salieron los frijoles que se comió toda la vida. Mira, Casilda, no me pagues renta durante los primeros 3 meses. Usa ese dinero para levantar el negocio. La llave de la casa la tiene don Tomás, el que fue cartero. Ve a buscarlo de mi parte y dile que te abra la puerta hoy mismo. Y si necesitas que vaya a firmar algo, me tomo el autobús del fin de semana. No dejes que ese mocoso te pase por encima». Al colgar el teléfono, sentí un alivio inmenso. La primera pieza del tablero ya estaba en su lugar. No perdí tiempo. Me amarré bien las agujetas de mis zapatos de lona, me acomodé el rebozo sobre los hombros y salí a la calle. El aire frío me golpeó la cara, pero esta vez lo sentí como una caricia de bienvenida. La vejez en nuestros pueblos es una cosa extraña. Para los jóvenes, uno se vuelve invisible. Te miran pasar como si fueras un árbol o una piedra del camino. Te hablan con esa condescendencia insoportable, usando diminutivos como si fueras un niño que no entiende el mundo. Viejita, abuelita, madrecita. Nos quitan los nombres y nos quitan la autoridad, pensando que la experiencia acumulada en los huesos es una enfermedad que se contagia. Valerio pensó que porque ya no sé usar sus teléfonos con pantalla de vidrio ni entiendo sus programas de computadora, mi cabeza ya no funcionaba. No entiende que la tecnología cambia cada año, pero el hambre de la gente por las cosas buenas, de verdad, esa no cambia nunca. Llegué a la casa de don Tomás. El viejo cartero, que ya pasa de los 80 años y camina con la ayuda de un bastón de madera de tejocote, estaba sentado en su portal tomando el sol. Al verme llegar, sus ojos cansados se iluminaron. «Casilda, ya me enteré de lo que te hizo el Valerio», dijo sin darme tiempo de hablar. «En San Lorenzo, los chismes corren más rápido que el agua del arroyo. Ese muchacho no tiene vergüenza. Yo le entregué las cartas de la universidad cuando estudiaba allá en la capital, y siempre le dije a su padre, que en paz descanse, que ese muchacho tenía el alma muy blanda para el trabajo de verdad. «Vengo por las llaves de la botica de Gertrudis, Tomás», le respondí sentándome en el escalón de su entrada. «Voy a abrir mi propio horno allá enfrente». El viejo soltó una carcajada que terminó en una tos seca. Se levantó con dificultad, entró a su casa y regresó a los pocos minutos con un manojo de llaves enormes, oxidadas y unidas por un alambre grueso. «Aquí están, Casilda. Dios te bendiga ese coraje que tienes. El pueblo te va a seguir, ya lo verás. El pan de ese muchacho va a saber a plástico». Caminamos juntos hacia la plaza. Al llegar frente a la vieja botica, metí la llave de latón en la cerradura de la gran puerta de madera. La madera crujió, quejándose por los años de abandono, pero cedió. Al abrir, un olor a polvo, a manzanilla seca y a alcohol de caña me recibió. El interior era amplio, con techos altos sostenidos por vigas de madera de pino negro que aún se conservaban fuertes. Las repisas donde antes se acomodaban los frascos de vidrio con remedios caseros estaban cubiertas de una densa capa de polvo gris, pero la estructura estaba intacta. Lo mejor de todo estaba al fondo. Crucé el pasillo que llevaba al patio trasero y me encontré con un espacio amplio, rodeado de paredes de piedra alta que protegían el lugar del viento de la sierra. Era el sitio perfecto. Allí levantaría mi nuevo horno. Pero no cualquier horno. Tenía que ser un horno de bóveda redonda, de los que se construyen con ladrillo refractario cocido con sal y vidrio molido en la base para retener el calor durante días. Para eso necesitaba a Filemón. Filemón es el mejor maestro albañil de toda la región. Tiene 71 años y las manos tan grandes y duras como piedras de río. Ha construido la mitad de las casas del pueblo y conoce el secreto de la mezcla exacta de barro, paja y cal para que las paredes aguanten los temblores y las heladas. Fui a buscarlo a su taller en el barrio de la Cruz.
Lo encontré limpiando sus herramientas bajo la sombra de un tejado de lámina. «Filemón», le dije saludándolo con un movimiento de cabeza, «necesito que me construyas un horno de leña en la vieja botica, pero lo necesito rápido. Tengo 2 meses para empezar a hornear antes de que la gente se acostumbre al pan de cartón que van a vender enfrente». El maestro albañil se quitó el sombrero de paja y se rascó la cabeza calva, mirando al suelo como si estuviera haciendo cálculos en su mente. «Un horno de esos no se hace al aventón, Casilda. El barro tiene que secar despacio para que no se agriete cuando le metas el primer fuego. Pero por ti, mujer, pongo a mis 2 hijos y a mis sobrinos a trabajar desde mañana mismo». Ese Valerio se pasó de la raya. Mi esposa regresó hoy de la Espiga de Oro con una bolsa de pan que compró por equivocación. Dice que parecía esponja de lavar platos. No tiene sabor a nada. Cuenta conmigo. Nos dimos la mano, sellando el trato a la vieja usanza, donde la palabra de una persona vale más que cualquier papel firmado ante un notario. Acordamos que yo le pagaría la mitad del trabajo esa misma tarde para que comprara los materiales, los ladrillos, la cal, la arena y el vidrio molido que mantendría el piso del horno caliente como el corazón de la tierra. De regreso a mi casa, pasé frente a mi antigua panadería. La cortina metálica estaba a la mitad. Pude ver a través del vidrio que un camión de mudanzas estaba estacionado afuera. 2 hombres con uniformes azules bajaban unas cajas enormes de madera que contenían los hornos eléctricos modernos. Valerio estaba en la puerta, con una libreta en la mano, dándoles órdenes con voz fuerte para que todos en la calle lo escucharan. Leticia, su esposa, tomaba fotos con su teléfono, seguramente para subirlas a esas redes sociales de las que tanto habla, donde la gente presume vidas que no tiene. Me detuve un momento a observarlos desde la acera de enfrente, oculta bajo la sombra del portal de la botica. Ninguno de los 2 se dio cuenta de mi presencia. Estaban tan ocupados con su modernización que no veían lo que realmente estaba pasando a su alrededor. Pensaban que el éxito se mide por el brillo del acero inoxidable y la velocidad con la que se despacha a un cliente. No entienden que en un pueblo como San Lorenzo, la panadería es un templo. La gente viene aquí no solo por el alimento, sino por el saludo de la mañana, por el olor a leña que les recuerda a sus abuelos y por esa costra crujiente que solo se consigue cuando el pan se cuece despacio, sin prisa, respetando los tiempos que la naturaleza dicta. Sentí una mezcla de tristeza y desprecio. Tristeza por mi hijo, que había perdido el rumbo por dejarse deslumbrar por el dinero fácil, y las ideas de una mujer que solo ve el mundo a través de una pantalla, y desprecio por su soberbia, por creer que una mujer de 68 años ya no sirve para nada más que para estorbar en un rincón. «Disfruta tu reinado, Valerio», pensé, mientras apretaba las llaves de la botica en mi bolsillo. «Disfrútalo estas semanas, porque cuando el olor de mi horno vuelva a inundar esta calle, tu pan congelado se va a derretir como el hielo bajo el sol de mediodía». Llegué a mi cocina y me puse a trabajar de inmediato. No había tiempo que perder. Lo primero que hice fue alimentar a mi masa madre. Le agregué una taza de agua tibia y una taza de harina de trigo seleccionada. La mezclé con las manos, sintiendo su textura pegajosa y tibia, escuchando los pequeños chasquidos de las burbujas de aire que comenzaban a formarse. Era el sonido de la vida que despertaba. Mientras la masa madre hacía su trabajo, yo comencé a escribir en un viejo cuaderno de rayas mis recetas de siempre: las conchas de vainilla y chocolate, los cocoles de piloncillo con anís, las semitas de trigo y el pan de caja que los viejos del pueblo buscaban cada tarde para remojar en su café de olla. Cada receta era un recuerdo. Cada ingrediente tenía una razón de ser. No iba a cambiar nada para adaptarme a los nuevos tiempos. Al contrario, iba a hacer el pan exactamente como lo hacía mi abuela, recuperando esos sabores que la prisa de la vida moderna ha ido borrando de la memoria de la gente. Al caer la tarde, el viento de la sierra comenzó a soplar con más fuerza, haciendo cantar las láminas del techo. Me preparé un té de canela y me senté junto a la ventana que da a la calle. Desde aquí no podía ver la plaza, pero podía sentir la vibración del pueblo. San Lorenzo de los Vientos es un lugar de tradiciones arraigadas. Aquí la gente no cambia de parecer de la noche a la mañana. Si les das respeto y calidad, te entregan su lealtad para siempre. Pero si intentas engañarlos con cosas falsas, te dan la espalda sin decir una sola palabra.
Mañana al amanecer, Filemón y sus muchachos llegarían a la botica para empezar a limpiar el patio y levantar los cimientos del horno. Yo estaría allí para vigilar cada ladrillo, para asegurarme de que la mezcla tuviera la cantidad exacta de sal y que la bóveda quedara con la altura perfecta para que el calor circulara de manera uniforme. Iba a ser un trabajo duro, de esos que te dejan el cuerpo molido y las manos llenas de ampollas, pero no me importaba. Hacía años que no me sentía tan viva, tan llena de propósito. Valerio pensó que al quitarme la espiga de oro, me dejaba en la miseria. No se dio cuenta de que al liberarme de la administración, de las facturas que yo no entendía y de las quejas de su esposa, me había devuelto lo que realmente soy: una panadera de verdad, una mujer que domina el fuego y la tierra. La batalla por el corazón de San Lorenzo estaba por comenzar, y yo ya tenía el primer fuego encendido en mi interior. El primer golpe de la cuchara de albañil contra la mezcla de barro y cal sonó a las 5:30 de la mañana, cuando la estrella del amanecer todavía brillaba con fuerza sobre el cerro del Fraile. Filemón no era hombre de rodeos ni de remilgos. Llegó con sus 2 hijos mayores y un camión destartalado cargado de ladrillos refractarios que parecían lingotes de oro viejo bajo la luz de las linternas. Traían también 3 costales de sal en grano y un cargamento de botellas de vidrio verde que habían recolectado en las cantinas del pueblo durante el fin de semana. Yo los esperaba con una olla de café de olla hirviendo, cargado de canela y piloncillo, y una canasta de gorditas de horno que había preparado la tarde anterior en la cocina de mi casa. El frío de San Lorenzo calaba hasta los párpados, pero nadie se quejaba. Había una urgencia silenciosa en el aire, una complicidad de viejos robles que no necesitaban explicarse por qué hacían las cosas. El secreto de la solera, Casilda, es que el calor no se escape por abajo, me dijo Filemón, mientras se limpiaba el bigote canoso con el dorso de la mano después de darle un trago a su café. Tus botes de vidrio los vamos a romper bien molidos aquí en el piso, mezclados con la sal y una capa de ceniza de encino de por lo menos 10 centímetros. Eso hace un colchón que guarda el fuego como si fuera un volcán dormido. Puedes apagar el horno el sábado y el lunes todavía vas a tener calor para cocer empanadas. Yo asentí en silencio, acomodando las tazas vacías en una charola. Miré el espacio del patio. Los muchachos ya habían limpiado la hierba mala y estaban levantando la base de piedra de río sobre la que descansaría la bóveda. Cada piedra era colocada con una paciencia que hoy en día ya no existe. Los jóvenes de ahora quieren levantar paredes en una tarde usando esos bloques huecos de cemento que se desmoronan con cualquier aguacero. No entienden que las cosas que van a durar toda la vida necesitan cimientos que pesen, que tengan raíces en la tierra. Mientras ellos trabajaban en el patio, yo me dediqué a la fachada de la vieja botica. Conseguí 2 botes de cal viva y un cepillo de cerdas duras. No quise contratar a nadie para pintar. Necesitaba que mis propios brazos sintieran el esfuerzo, que el dolor en los hombros me recordara que todavía estaba de pie. Con el rebozo amarrado a la cintura y un sombrero de paja de mi difunto esposo para protegerme de las salpicaduras, empecé a blanquear las paredes de adobe. La cal tiene un olor limpio, un olor a casa nueva y a purificación. Con cada pasada del cepillo iba borrando los años de abandono de la botica, pero también iba dibujando mi declaración de guerra. La fachada blanca y limpia empezó a destacar en la esquina, brillando bajo el sol templado de la mañana como un faro en medio del empedrado gris. Desde mi posición en la escalera, tenía una vista perfecta de la espiga de oro, justo al otro lado de la calle. A las 9 de la mañana, la cortina metálica de mi antiguo negocio subió con un rechinar espantoso que me dolió en los oídos. Valerio salió a la banqueta usando un chaleco de nylon azul con el logotipo de su nueva empresa bordado en el pecho. Detrás de él apareció Letizia, con sus lentes de sol enormes y un café de vaso de cartón que seguramente habían traído de la autopista, porque en el pueblo nadie vende esas porquerías aguadas. Al verme subida en la escalera, con el delantal salpicado de cal y las manos manchadas de blanco, Letizia soltó una risita y le dio un codazo a mi hijo, señalándome con el dedo. Valerio se acomodó los lentes y cruzó la calle despacio, cuidando de no pisar los charcos de agua que los muchachos de Filemón habían dejado al mezclar el barro. «Mamá, por favor, bájate de ahí», dijo,
parándose al pie de la escalera con los brazos cruzados. Te vas a caer y luego van a decir en el pueblo que no te cuidamos. ¿Qué es todo este desorden? El maestro Filemón debería estar trabajando en la barda de la escuela, no perdiendo el tiempo aquí. Me detuve con el cepillo en el aire y lo miré desde lo alto. Sus ojos no sostenían mi mirada. Siempre la desviaba hacia los ladrillos amontonados en el suelo o hacia la puerta de la botica. Filemón trabaja donde le pagan, Valerio, respondí con voz tranquila, sin alterarme. Y yo no me voy a caer. Esta vieja todavía tiene mejor equilibrio en una escalera que tú en esos zapatos de suela resbalosa. ¿De verdad vas a seguir con esta necedad?, preguntó, y por primera vez escuché una pizca de irritación real en su tono, una molestia porque las cosas no estaban saliendo como él había planeado. Vas a tirar tus ahorros a la basura. Nosotros ya inauguramos el nuevo sistema en La Espiga. El pan congelado es un éxito en las grandes ciudades, mamá. No dependemos del clima, ni de si la leña está húmeda, ni de si te levantaste de buenas para amasar. Es tecnología. Deberías estar descansando en tu patio, no jugando a la constructora. Leticia se acercó, arrastrando sus chanclas de marca por la tierra de la acera. «Ay, Valerio, déjala», dijo con esa vocecita de mosquita muerta. Si la suegra quiere entretenerse con sus manualidades, está en su derecho. Al final del día, la gente prefiere la limpieza y la rapidez. Nosotros tenemos un horno de convección digital que brilla como un espejo. Nadie va a querer venir a comprar pan a un lugar que parece del siglo pasado, lleno de polvo de ladrillo y humo de leña. La modernidad no se puede detener con un cepillo de cal, suegra. No les contesté. No valía la pena gastar saliva en personas que miden el valor de la vida por el brillo del metal o la velocidad de una máquina. Simplemente volví a meter el cepillo en el bote de cal y seguí pintando, dándoles la espalda. Después de unos segundos de silencio incómodo, escuché sus pasos alejarse de regreso a su tienda. La soberbia es un velo muy grueso. Les impide ver el abismo que tienen frente a los pies. A los 3 días de haber comenzado la obra, el primer síntoma del desastre cruzó la calle. Doña Chila, mi vecina de la tienda de abarrotes, entró al patio de la botica al mediodía. Traía en la mano una bolsa de papel de estraza translúcida, manchada de una grasa extraña que no olía a manteca de la buena. «Casilda, mira esto», me dijo, sacando un bolillo de la bolsa. El pan se veía inflado, casi perfecto, con un color dorado artificial que parecía pintado con soplete. Se lo compré a Valerio hace 2 horas. Mi viejo quiso hacerse una torta de chorizo y mira. Apretó el bolillo con la mano. El pan se hundió como si fuera una esponja de plástico y no regresó a su forma original. Al partirlo por la mitad, no había migajón, solo una caverna de aire rodeada de una masa correosa y húmeda que olía intensamente a alcohol y a conservadores químicos. «Ni a melón le sabe, Casilda», se quejó Chila, tirando el pan en la cubeta de los desperdicios que usábamos para las gallinas de Filemón. «Al principio está crujiente, pero a las 3 horas parece que estás masticando una suela de zapato. Mi nieto, el más chico, se pasó toda la noche con dolor de panza por esa porquería. Dice el Valerio que es pan gourmet, pero para mí que es puro cartón con levadura de laboratorio. El pueblo ya empezó a hablar, mujer. La prisa no hace buen pan, Chila», le dije, pasándole un trapo limpio para que se limpiara las manos. El pan necesita su tiempo de reposo, su fermentación lenta, para que el trigo suelte su azúcar natural y no caiga pesado en el estómago. Lo que ellos venden no es pan, es un proceso químico para engañar al hambre por un rato. Esa misma noche, cuando el sol ya se había ocultado tras la sierra y los albañiles se habían ido a descansar, recibí una visita inesperada. Estaba en la penumbra de la botica, alimentando a mi masa madre bajo la luz de una sola bombilla que colgaba del techo. El silencio del pueblo era profundo, solo interrumpido por el silbido del viento entre las tejas. La puerta de madera crujió suavemente. Por la rendija se asomaron Jacinto y Poncho. Traían las gorras en las manos y sus delantales de La Espiga de oro puestos, pero se veían cansados, con los hombros caídos y una expresión de profunda vergüenza en el rostro. «Buenas noches, doña Casilda», dijo Jacinto, el más grande, arrastrando los pies. «Esperamos a que el patrón se fuera a su hotel en la ciudad para venir a verla. No queríamos que nos viera cruzar la calle».
Pasen, muchachos, les dije, señalándoles un par de cajones de madera que usábamos como asientos. Tomen un poco de té de hojas de naranjo, que el frío está arreciando. Los dos se sentaron con cuidado, como si temieran romper algo. Poncho, que apenas tiene 19 años y al que yo misma le enseñé a medir la temperatura del horno, metiendo el brazo desnudo para sentir el golpe del calor, tenía los ojos llorosos. Doña Casilda, es una porquería lo que estamos haciendo allá enfrente, soltó de repente, sin poder contenerse. Nos da vergüenza con la gente del pueblo. El patrón nos hace sacar las cajas de cartón del congelador grande que trajeron de la ciudad. Los panes vienen duros como piedras, envueltos en plástico. Solo tenemos que acomodarlos en unas charolas de aluminio, meterlos al horno de acero y picar un botón que dice Programa 3. 15 minutos y ya está. Pero eso no es ser panadero, doña Casilda. Eso lo puede hacer cualquiera. Ya no olemos la masa, ya no sabemos si la harina vino buena o mala. Nos sentimos como obreros de una fábrica de tornillos. Y la gente ya no va, doña, añadió Jacinto, mirando fijamente su taza de té. El primer día vendimos todo, porque la novedad siempre llama a la gente. Pero hoy se nos quedó la mitad de la tanda. El patrón se puso como loco. Nos gritó que era culpa nuestra por no saber acomodar el pan en las canastas de mimbre que trajo la señora Leticia. Dice que el problema es que el pueblo no tiene cultura de consumo moderno. Pero nosotros sabemos la verdad. El pan no sirve. La gente prefiere desayunar tortillas duras antes que comprar ese plástico. Escuché a los muchachos con el corazón apretado, pero sin mostrar debilidad. Ellos eran las víctimas colaterales de la soberbia de mi hijo. Valerio pensó que al automatizar el proceso se ahorraba problemas, sin entender que la lealtad de un trabajador no se compra con un reloj checador digital, sino con el orgullo de pertenecer a un oficio noble. ¿Y qué les ha dicho Valerio sobre sus sueldos?, pregunté, conociendo la mentalidad de mi nuera. Ya nos recortó las horas, doña, respondió Jacinto con amargura. Como el horno eléctrico hace casi todo y no hay que limpiar cenizas ni picar leña, dice que ya no nos necesita las 8 horas completas. Nos bajó el sueldo a la mitad. Yo tengo a mi madre enferma, usted sabe. No sé qué voy a hacer el próximo mes si la cosa sigue así. Me levanté de la mesa, me acerqué al frasco de mi masa madre y retiré la manta de cielo. El aroma agrio, vivo y afrutado de la fermentación inundó el pequeño espacio de la boticaría. Los dos muchachos respiraron hondo al mismo tiempo, como si estuvieran recuperando el aire después de estar bajo el agua por mucho tiempo. Vi cómo sus rostros se relajaban al reconocer el verdadero olor de su oficio. «Miren esto», les dije, mostrándoles la masa que burbujeaba despacio en el fondo del recipiente de cerámica. «Esta es la vida que no se puede congelar en una caja de cartón. Filemón va a terminar el horno en 3 semanas. El barro ya se está asentando y la próxima semana daremos el primer fuego de curado. Quiero que aguanten allá enfrente un poco más. No busquen pleitos con Valerio, cumplan con sus horas y cobren lo que les corresponda. Pero en cuanto la chimenea de este lado empiece a soltar humo, ustedes se cruzan para acá. Aquí van a volver a amasar con las manos, van a volver a sudar frente a la leña y van a ganar lo que es justo. ¿Entendido?» A Poncho se le escapó una lágrima que limpió rápidamente con la manga de su sudadera. Jacinto asintió con la cabeza, con una determinación que no le había visto en meses. «Entendido, doña Casilda. Vamos a aguantar por usted. Ese horno de enfrente no va a durar mucho tiempo encendido, ya lo verá». Se despidieron con un abrazo apretado y salieron de la botica de la misma forma en que habían entrado, como sombras fugitivas bajo la niebla de la noche. Yo me quedé sola, contemplando el patio trasero a través del ventanal. La estructura del horno ya se levantaba imponente, una cúpula perfecta de ladrillo rojo que parecía una fortaleza en miniatura. Al día siguiente llegó el cargamento de leña. No quise comprarle a cualquiera. Mandé traer 5 toneladas de encino seco del Monte Alto, cortado por don Chente, un viejo leñador que sabe exactamente qué ramas cortar para no dañar el bosque y qué madera produce la llama más limpia y duradera. El encino no produce chispa floja, da una brasa consistente, pesada, que calienta el ladrillo desde el corazón hasta la superficie. Cuando el camión de don Chente se estacionó frente a la botica, el olor a bosque seco y a resina inundó toda la plaza. Los muchachos de Filemón ayudaron a descargar los troncos,
acomodándolos en pilas perfectas de 2 metros de alto contra la pared de piedra del patio trasero. Desde la acera de enfrente, Valerio observaba la operación con una mueca de disgusto. Salió a la banqueta y le gritó al leñador: «Don Chente, está ensuciando la calle con esa basura de madera. Este es el centro histórico del pueblo, no un aserradero de mala muerte». El viejo leñador ni siquiera se dignó a mirarlo. Apoyó un enorme tronco de encino sobre su hombro, escupió un palillo de dientes al suelo y entró al pasillo de la botica con paso firme. Mi hijo se quedó mascullando insultos en su banqueta, sintiéndose cada vez más extranjero en su propia tierra. Su horno eléctrico no necesitaba leña, es cierto, pero tampoco generaba esa expectación, ese rumor que ya corría por todas las cocinas de San Lorenzo de los Vientos. La gente pasaba frente a la botica, miraba las pilas de madera de encino y luego miraba el horno de piedra que ya asomaba su chimenea por encima del tejado y sonreía. El pueblo sabía que el verdadero pan estaba por regresar. El día que Filemón colocó la última piedra de la chimenea, el sol de la tarde bañó el patio con una luz dorada y nostálgica. El maestro albañil se limpió las manos llenas de mezcla seca en sus pantalones y contempló su obra con el orgullo de un artista que sabe que ha dejado una marca en el mundo que sobrevivirá a su propia muerte. «Ahí lo tienes, Casilda», dijo, dándole una palmada suave a la pared exterior del horno, que todavía se sentía fresca y húmeda por el barro. Un horno de bóveda romana de 2 metros de diámetro. Aquí te caben 60 piezas de pan de a kilo de una sola tanda. Ahora viene lo más importante, el curado. No le vayas a meter un fuego grande de golpe, porque me revientas el ladrillo. Tienes que empezar mañana con un fuego sordo, de puras varas delgadas, para que el sudor del barro salga despacio por la chimenea. 3 días de calor constante y suave. Cuando el ladrillo se ponga blanco por dentro, entonces ya está listo para recibir el encino de verdad. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el patio de la botica, contemplando el gigante de barro bajo la luz de las estrellas. El viento de la sierra soplaba con fuerza, pero al refugio de las altas paredes de piedra se sentía una paz casi sagrada. En mis manos sostenía el rodillo de madera de Guayacán que mi padre me había tallado hacía tantos años. Lo acaricié despacio, sintiendo la grieta del mango que encajaba perfectamente con la forma de mi mano. «Ya casi es hora, papá», pensé, mirando las estrellas que brillaban sobre la chimenea de piedra. «Ya casi es hora de demostrarles que el fuego que me diste no se apaga tan fácilmente». Al amanecer del día siguiente, preparé el primer nido de astillas en la boca del horno. Usé hojas secas de maíz y ramas delgadas de ocote para iniciar la llama. Con un cerillo de madera, encendí el fuego. La primera llama azulada lamió el ladrillo refractario del piso, y un hilo de humo blanco, espeso y aromático, comenzó a subir despacio por la chimenea de la boticaría. El humo de encino tiene una cualidad mágica. No es molesto, no pica los ojos de la misma forma que el humo de pino o de basura. Es un aroma noble, que huele a hogar, a guiso de rancho, a mañanas de invierno junto al fogón. El viento de San Lorenzo de los Vientos hizo su trabajo. Tomó esa primera bocanada de humo blanco y la llevó directamente a través de la plaza, barriendo la calle principal y metiéndose por las rendijas de la puerta de vidrio de la espiga de oro. Vi a Valerio salir a la banqueta casi de inmediato, tosiendo de manera exagerada y agitando las manos frente a su cara, como si estuviera siendo atacado por una plaga. Detrás de él, Leticia salió con un pañuelo de seda cubriéndose la nariz, con los ojos desorbitados por la rabia. «Mamá, esto es el colmo», gritó Valerio desde el otro lado de la calle, con la voz quebrada por la frustración. «Estás contaminando todo el barrio con ese humo mugroso. Voy a hablar a la delegación para que te clausuren por violar las normas ambientales. Esto es una zona comercial, no una ranchería». Me paré en el portal de la botica, con el delantal de lona gris puesto y el rodillo de madera en la mano. El humo blanco de mi chimenea me rodeaba como una capa protectora, dándome un aire de autoridad que ningún traje caro de la ciudad podría comprar jamás. Lo miré con una sonrisa tranquila, esa sonrisa de las madres que conocen el final de la historia antes de que termine el primer capítulo. «El viento sopla para donde quiere, Valerio», le respondí, y mi voz cruzó la calle con una claridad que hizo que varios vecinos se detuvieran a escuchar.
Y el humo del encino no es contaminación. Es el olor del pan de verdad que está despertando. Si no te gusta el aroma de la tierra, puedes cerrar tus puertas de vidrio. Al fin y al cabo, tu pan congelado no necesita aire para respirar. Varios clientes que pasaban por la plaza en ese momento se detuvieron a observar la escena. Doña Chila sonrió desde su portal, y el viejo Tomás, que venía caminando con su bastón, levantó el sombrero en mi dirección en señal de respeto. El pueblo entero estaba presenciando el inicio del cambio de marea. Mi hijo se quedó parado en su banqueta, con la cara roja de coraje y el pañuelo de su esposa en la mano, dándose cuenta, quizás por primera vez, de que las llaves de metal que me había quitado no eran más que pedazos de fierro inútiles frente a la fuerza del fuego que yo acababa de encender. El viento de la sierra no avisa cuando va a soltar sus peores demonios. Esa noche, a finales de noviembre, el frío bajó con un silbido que parecía el lamento de un alma en pena, golpeando las tejas de San Lorenzo de los Vientos con una fuerza que hacía temblar los vidrios. A las 11 de la noche, un crujido seco resonó en todo el valle, seguido de un apagón absoluto que dejó al pueblo sumido en una oscuridad de boca de lobo. Se había caído el transformador principal de la carretera, ese que alimentaba a todo el centro del pueblo. Para cualquiera, una noche sin luz en medio de semejante helada era una desgracia que obligaba a meterse bajo 3 cobijas de lana y esperar el amanecer. Para mí, fue la señal del cielo que estaba esperando. Mientras el pueblo dormía a oscuras, en el patio trasero de la vieja botica el fuego ya estaba despierto. Jacinto y Poncho habían llegado a la medianoche, cruzando la calle en silencio, arrastrando sus sombras bajo la neblina. No traían uniformes elegantes ni chalecos de plástico. Venían con sus pantalones de mezclilla gastados, sus camisetas de algodón grueso y esa sonrisa de complicidad que solo tienen los que saben que están a punto de hacer algo grande. «Aquí estamos, doña Casilda», dijo Jacinto, dejando sobre la mesa de pino un saco de harina de trigo local que él mismo había cargado desde el molino del río. «En la otra acera no hay luz. El patrón Valerio anda como loco dando vueltas con su linterna de pilas, tratando de arrancar un generador de gasolina que compró en la ciudad. Pero esa máquina china no quiere jalar con este frío. Sus congeladores ya se están apagando y todo ese pan de plástico que trajo se va a hacer una masa aguada antes de que amanezca. Que se preocupe por sus cables, muchachos», les respondí, acomodándome el delantal de lona gris. «Nosotros no necesitamos postes de luz para alimentar al pueblo. Traigan las palas de madera y saquen la masa madre. Hoy es la noche». Trabajamos a la luz de 3 velas de cera de abeja y el resplandor anaranjado que salía de la boca del horno de barro. El calor que despedía la bóveda que Filemón había construido era un abrazo tibio que nos hacía olvidar las ráfagas de viento que chocaban contra las paredes de piedra del patio. Con mi rodillo de madera de Guayacán, ese que tiene la grieta en el mango donde mi mano encaja como un guante, empecé a extender la masa. No había prisa en nuestras manos, pero sí una precisión de relojeros. Jacinto cortaba las porciones exactas con el raspador de metal, Poncho les daba forma de concha con un pulso rápido y seguro, y yo les untaba la manteca de la buena antes de espolvorear el azúcar de vainilla y el chocolate que yo misma había molido en el metate. La masa, alimentada por mi fermento de 30 años, respiraba bajo el lienzo de manta de cielo. Se sentía elástica, viva, llena de pequeñas burbujas que prometían un migajón suave y esponjoso, de esos que aguantan 3 días sin ponerse duros. A las 3 de la mañana, la primera tanda entró al horno. Usamos la pala larga de madera de pino para acomodar las charolas directamente sobre el piso de ladrillo refractario, justo donde el vidrio molido y la sal guardaban el calor acumulado de 3 días de curado. El olor a leña de encino empezó a mezclarse con el aroma del trigo caliente, del azúcar tostada y del piloncillo de los cocoles con anís. Era un perfume espeso, dulce, un aroma con peso que no se quedaba encerrado entre las paredes de la botica, sino que salía libre por la chimenea de piedra, impulsado por el mismísimo viento de la sierra. A las 5 de la mañana, cuando la luz del día todavía no se atrevía a asomar por el horizonte, la plaza de San Lorenzo ya no olía a frío ni a neblina, olía al pan de Casilda. Abrí la gran puerta de madera de la botica
y encendí 2 quinqués de petróleo que colgué en el portal de la entrada. La luz amarilla de los candiles iluminaba las canastas de mimbre que Filemón me había ayudado a conseguir, llenas hasta el tope de conchas doradas, semitas de trigo integral con un toque de canela, cocoles que brillaban por el jarabe de piloncillo y bolillos crujientes que al menor contacto soltaban ese crujido musical que es la firma de un pan bien cocido. La gente del pueblo no tardó en aparecer. No venían solo a comprar, venían buscando el calor que la falta de electricidad les había quitado en sus casas. La primera en llegar fue doña Chila, con su rebozo azul marino amarrado a la cabeza y una canasta vacía bajo el brazo. «¡Ay, Casilda!», exclamó, y sus ojos se llenaron de lágrimas al sentir el golpe de aire caliente que salía del local. Sabía que el humo de anoche no era en balde. «En mi casa no tenemos luz y la estufa de gas apenas da para calentar un poco de agua. Dame 6 bolillos de los grandes y 4 conchas de vainilla para mis nietos. Esto es una bendición de Dios». Detrás de ella llegó don Tomás, el cartero, y luego las mujeres que bajaban de los barrios altos para ir al mercado de San Juan. En menos de media hora, la banqueta de la botica se llenó de una fila larga de vecinos que tiritaban de frío, pero platicaban alegres, atraídos por la luz de los quinqués y el olor del encino. Jacinto y Poncho despachaban sin parar, envolviendo el pan caliente en hojas de papel de estraza que la gente abrazaba contra el pecho para calentarse las manos. Al otro lado de la calle, la estampa era muy diferente. La cortina de la espiga de oro estaba levantada a medias, mostrando un interior oscuro y frío. Valerio estaba parado en la banqueta con los brazos cruzados, con el ceño fruncido y los zapatos caros manchados de lodo. A su lado, Leticia intentaba limpiar con un trapo húmedo las vitrinas de vidrio templado que se habían empañado por la humedad de la helada, pero el frío era tal que el agua se congelaba sobre el cristal, dejándolo opaco. Sus modernos hornos de convección digital eran 2 cajas de metal inservibles en medio de la penumbra. Sus pantallas táctiles estaban apagadas, negras, mudas. Varios clientes que hacían fila en mi portal miraban hacia enfrente y comentaban en voz baja, con esa ironía filosa que tienen las gentes del campo cuando ven caer la soberbia de los de la ciudad. «Mira nomás al licenciado», susurró un viejo ejidatario apoyado en su bastón. Quiso ganarle al tiempo con sus máquinas de botones y ahora no tiene ni cómo calentar una tortilla. El pan de caja que trajeron en ese camión grande debe estar duro como adoquín de calle. Valerio no pudo aguantar más. Cruzó la calle con paso rápido, esquivando a los vecinos que le abrían paso en silencio, con miradas de reproche. Leticia lo siguió de cerca, con la cara pálida por el frío y el abrigo de piel sintética empapado por la llovizna fina que empezaba a caer. Entraron a la botica sin pedir permiso, abriéndose paso entre el aroma del pan recién horneado y la calidez del adobe. Al ver a Jacinto y a Poncho detrás del mostrador, con sus delantales limpios y las manos llenas de harina, a mi hijo se le desencajó el rostro. «¿Qué es esto, mamá?», preguntó Valerio, y su voz, que antes era de trueno cuando me quitó las llaves, ahora sonaba chillona, debilitada por la falta de sueño y la rabia. «¿Me quitaste a mis trabajadores? Esto es competencia desleal. Jacinto, Poncho, ustedes tienen un contrato firmado conmigo. Tienen que regresar a la espiga ahora mismo. El generador va a arrancar en cualquier momento y tenemos que meter la tanda del día». Jacinto dejó una pala de madera sobre el mostrador y miró a mi hijo a los ojos, sin agachar la cabeza como lo hacía antes. «El contrato que firmamos, patrón Valerio, era por 8 horas de trabajo de verdad», dijo el muchacho con una tranquilidad que me llenó de orgullo. «Usted nos recortó el sueldo a la mitad y nos quería tener ahí metidos nomás cuidando que una máquina hiciera el trabajo por nosotros. Eso no es ser panadero. Aquí con doña Casilda ganamos lo justo y hacemos pan de veras. No vamos a regresar a calentar plástico». Leticia dio un paso al frente, señalando con su dedo lleno de anillos de fantasía las canastas de mimbre. «Esto es una porquería rústica», gritó, intentando dominar el murmullo de los vecinos que ya se quejaban de su presencia. «Este lugar no cumple con ninguna norma de higiene de la capital. ¿Dónde están los permisos de salubridad? Ese horno de barro contamina el aire del pueblo. Valerio, habla de una vez a la policía. No pueden dejarlos vender este pan hecho a la antigua sin ningún control tecnológico. Don Tomás,
que estaba pagando sus bolillos en ese momento, se dio la vuelta despacio y plantó su bastón de madera de tejocote con fuerza sobre el piso de madera de la botica. «Mire, señora», dijo el viejo cartero, con esa voz ronca que da la autoridad de los años. «En este pueblo hemos comido el pan de Casilda desde antes de que a su marido le salieran los dientes. Si a usted le gusta comer cartón congelado que sabe a medicina, es su gusto. Pero a nosotros no nos venga a decir qué es lo que nos hace bien. La policía tiene cosas más importantes que hacer que cuidar que a su negocio no se le eche a perder la mercancía por falta de un enchufe de luz». Un coro de aprobaciones resonó entre la gente de la fila. Leticia se puso roja de coraje y dio un paso atrás, buscando el apoyo de Valerio. Pero mi hijo ya no tenía palabras. Miraba las conchas doradas, el humo blanco que salía del patio y, sobre todo, miraba el montón de billetes de baja denominación que Jacinto iba acomodando en la vieja caja de madera de cedro que yo usaba para cobrar. Eran los billetes del pueblo. El dinero que de verdad circula en San Lorenzo, ese que no necesita de terminales bancarias ni de internet para tener valor. Me acerqué al mostrador, despacio, limpiándome las manos en el delantal. Miré a mi hijo a los ojos. Ya no vi al administrador soberbio que me había arrebatado las llaves en la calle fría. Vi a un hombre derrotado por las circunstancias. Un muchacho que había olvidado que la naturaleza y la tradición siempre tienen la última palabra en estos rincones del mundo. «Valerio», le dije, con un tono suave pero firme, el mismo tono con el que lo regañaba cuando hacía una travesura de niño. «El éxito no se compra con un título universitario ni se mide por el brillo de un aparato eléctrico. El pan de este pueblo tiene memoria. La gente sabe cuándo las cosas se hacen con respeto y cuándo se hacen por pura codicia. Te quedaste con el nombre de La Espiga de Oro y con el local de la esquina, pero te olvidaste de llevarte lo más importante, el alma de la harina y el cariño de la gente que te vio nacer». «Mamá», empezó a decir él, y por primera vez en muchos años escuché que su voz se quebraba, como si la coraza de orgullo que su esposa le había construido se estuviera desmoronando bajo el calor de mi horno. «Los congeladores. Perdimos toda la inversión de la semana. Si la luz no regresa hoy, la masa congelada se va a echar a perder por completo. No tenemos cómo pagar la renta de las máquinas el próximo mes». Leticia lo jaló del brazo con fuerza, fastidiada por su debilidad. «Vámonos de aquí, Valerio», chilló. «No tienes que rogarle a esta vieja. Vamos a conseguir un camión con planta de luz en la carretera. No nos vamos a dejar vencer por un horno de lodo y unas canastas de paja. Esto es solo un bache temporal». Se lo llevó a tirones hacia la calle desierta, donde la llovizna ya empezaba a lavar las banquetas. Mi hijo caminaba con la cabeza baja, con los hombros caídos, sintiendo en la espalda las miradas silenciosas de un pueblo que ya lo había juzgado y lo había encontrado falto de peso. Yo no sentí alegría por su desgracia. Una madre de verdad nunca se alegra del fracaso de su sangre, por muy malagradecido que haya sido, pero sentí una paz inmensa, una satisfacción que me corría por las venas como el chocolate caliente en una mañana de helada. Había defendido mi dignidad, mi oficio y el legado de mi padre sin necesidad de gritar, sin demandas judiciales y sin rebajarme a su nivel de amargura. Mías bajo la manga no había sido un secreto guardado con recelo. Había sido simplemente la verdad de mi trabajo, la constancia de mis manos y el calor del encino que ningún apagón de luz podría apagar jamás. «Doña Casilda», dijo Poncho, sacando otra tanda de pan del horno y llenando el espacio con una nueva oleada de aroma dulce. «Ya se nos está acabando el pan de dulce de la primera canasta. ¿Metemos las semitas de piloncillo?» «Mete todo lo que tengamos, muchacho», le respondí, acomodándome de nuevo el rodillo de madera bajo el brazo. «Hoy el pueblo tiene hambre de cosas buenas, y nosotros tenemos suficiente leña para que el fuego dure todo el día». La fila de la botica seguía creciendo, extendiéndose por la banqueta blanca de cal hasta dar la vuelta a la esquina de la plaza. El humo de mi chimenea seguía subiendo limpio hacia el cielo gris de San Lorenzo de los Vientos, llevando el mensaje de que la vieja panadera todavía dominaba el fuego y que el verdadero pan, el que tiene alma y memoria, había regresado a su hogar para no irse nunca más. Pasaron 2 meses desde aquella noche de tormenta y oscuridad,
y el viento de San Lorenzo de los Vientos parecía soplar ahora con un silbido diferente, como si cantara una tonada de victoria que recorría cada rincón del valle. La vieja botica ya no era un jacal abandonado y lleno de telarañas. Se había convertido en el corazón palpitante del pueblo. Las paredes de adobe, que yo misma blanqueé con cal viva, estaban ahora impregnadas de ese aroma espeso, dulce y profundo que solo la leña de encino y la masa madre de más de 30 años pueden regalar. La gente ya no la llamaba la botica. Ahora todos se referían a este lugar simplemente como lo de Casilda. Cada mañana, a las 4, el ritual comenzaba sin contratiempos. Jacinto y Poncho llegaban puntuales, con el rostro fresco y los ojos brillantes, ansiosos por meter las manos en la artesa de madera. Ya no eran los muchachos asustados y explotados de antes. Ahora caminaban con el pecho erguido, sabiéndose dueños de un oficio sagrado. Yo los observaba desde mi rincón, sentada en una silla de tule que Filemón me había regalado, acariciando con mis dedos gastados el rodillo de madera de Guayacán. Mis manos seguían temblando un poco. Es cierto, pero ahora sabía que ese temblor no era de cansancio, sino la vibración de la vida que se niega a quedarse quieta. El pulso de la tierra que sigo dominando a mis 68 años. Al otro lado de la calle, el panorama era sombrío. La cortina metálica de la espiga de oro permaneció abajo durante 3 semanas consecutivas. Los grandes letreros de plástico que Leticia había mandado colgar, esos que prometían modernidad y eficiencia, se habían llenado de polvo y telarañas, perdiendo todo su brillo bajo el sol de la sierra. El horno eléctrico de convección, ese que según mi nuera iba a revolucionar el mercado, fue retirado en un camión de mudanzas una tarde lluviosa. Lo cargaron entre 4 hombres, cubierto con una lona gris que parecía un sudario. Valerio no salió a supervisar la mudanza. Se quedó encerrado detrás de los vidrios opacos de la que alguna vez fue mi panadería, contemplando cómo se desmoronaba su castillo de naipes. La soberbia de la ciudad dura lo que dura el dinero en la bolsa, pero el hambre de la gente por las cosas de verdad no se termina nunca. Leticia no aguantó la derrota. El chisme corrió por el pueblo con la velocidad del agua de manantial. Una mañana de sábado, antes de que saliera el sol, la mujer empacó sus maletas de imitación de piel, abordó el primer autobús que pasaba hacia la capital y no volvió a mirar atrás. No pudo soportar el olor a leña de mi chimenea que se metía por sus ventanas, ni las risas de los vecinos que hacían fila en mi acera mientras su local permanecía desierto. Se fue buscando el ruido de los motores y el cemento, dejándolo a él solo con las deudas y el orgullo quebrado. Fue un martes por la tarde cuando la puerta de la botica se abrió con un chirrido suave. La tienda estaba vacía. La tanda del día se había agotado hacía 1 hora, y Jacinto y Poncho se habían ido a descansar. Yo estaba limpiando la gran mesa de pino con un trapo húmedo, recogiendo las últimas migajas de harina que brillaban como polvo de estrellas bajo la luz dorada del atardecer. Valerio entró despacio, arrastrando los pies como si cargara un saco de piedras sobre la espalda. Ya no traía el chaleco de nylon azul ni los zapatos caros de suela resbalosa. Venía con una camisa de franela gastada, unos pantalones de mezclilla sucios y la mirada perdida en el suelo de madera. Se veía más flaco, con unas ojeras profundas que le sombreaban los ojos y las manos metidas en los bolsillos del pantalón, como si quisiera esconder su vergüenza. Se detuvo a unos pasos del mostrador, respirando hondo. El aroma de la leña y el piloncillo todavía flotaba en el aire caliente del local. «Hola, mamá», dijo con un hilo de voz, tan suave que casi se pierde con el silbido del viento que entraba por la rendija de la puerta. No dejé de limpiar la mesa. Pasé el trapo con cuidado por una veta de la madera, sintiendo la textura áspera del pino bajo mis dedos. No quería mostrarle debilidad, pero tampoco quería pagarle con la misma moneda de desprecio que él me había entregado aquella mañana fría en la calle. «Buenas tardes, Valerio», respondí, manteniendo la voz tranquila, serena como el agua de un pozo profundo. «Si buscas pan, ya no queda nada. La gente se llevó hasta el último bolillo antes de las 3». Mi hijo tragó saliva y dio un paso más, apoyando las manos en el borde del mostrador de madera. Me fijé en sus dedos. Ya no estaban limpios y pulidos como cuando usaba la computadora en la capital. Tenían pequeñas manchas de grasa y las uñas recortadas al ras,
las manos de alguien que ha estado intentando reparar máquinas que no funcionan. «No vengo por pan, mamá», dijo, y vi cómo sus ojos se llenaban de una humedad que intentó contener parpadeando con prisa. Vengo a pedirte perdón. Tenías razón en todo. Fui un tonto, un malagradecido que se dejó deslumbrar por las palabras bonitas y los números en un papel. Creí que el negocio era mío porque las escrituras tenían mi nombre, pero ahora me doy cuenta de que yo no era más que un inquilino en un templo que tú construiste con tu vida entera. Me detuve. Doblé el trapo de cocina en 4 partes y lo coloqué sobre la mesa de madera. Lo miré fijamente a los ojos, buscando al niño que solía dormirse junto al calor del horno, mientras yo terminaba la última tanda de conchas. Todavía estaba allí, muy en el fondo, oculto detrás de la amargura del fracaso. «El dinero de la capital te secó el alma, Valerio», le dije, y mi voz no tenía rencor, sino la tristeza de una madre que ve a su hijo regresar de una guerra perdida. «Te avergonzaste de mis delantales sucios de harina y de mis manos que tiemblan. Quisiste enterrar mi pasado para sentirte más importante, pensando que la vejez es una enfermedad que se cura quitando a los viejos del camino. Pero te olvidaste de que la experiencia no es un estorbo. Es el cimiento de todo lo que de verdad vale la pena en esta vida». Una lágrima corrió por su mejilla, limpiando una pequeña mancha de ceniza que traía en el pómulo. «Lo sé, mamá. Lo perdí todo. Leticia se regresó a la ciudad y ya me llegaron los papeles del divorcio. El banco me va a quitar el local de enfrente la próxima semana para cobrar la deuda de los hornos eléctricos que no pude pagar. No tengo nada. No sé qué hacer ni a dónde ir». El silencio que siguió fue largo, denso como la masa antes de fermentar. Podía haberlo dejado ir. Podía haberle recordado cada una de sus palabras hirientes, el cerrajero que cambió la chapa, el frío de la mañana en que me arrebató las llaves. Pero una madre no es un juez de piedra. El castigo de Valerio ya lo estaba pagando él mismo cada vez que miraba la cortina cerrada de su negocio y la fila de gente en mi acera. Me acerqué a la esquina del mostrador y tomé una escoba de mi hijo que estaba apoyada contra la pared. Se la extendí con firmeza, sosteniendo el palo de madera con mis 2 manos temblorosas. «Si de verdad quieres aprender a ser hombre, Valerio, vas a tener que empezar desde abajo», le dije, mirándolo con una severidad que no admitía réplicas. «Mañana a las 4 de la mañana te quiero aquí. Vas a barrer las cenizas del horno, vas a cargar los bultos de harina de 50 kilos y vas a limpiar los moldes de metal hasta que brillen como espejos. No vas a ser el administrador, ni el patrón, ni el licenciado. Vas a ser el ayudante de Jacinto y Poncho y vas a ganar lo mismo que ellos. Si te gusta el trabajo de verdad, te quedas. Si no, la carretera hacia la capital sigue abierta y el autobús pasa todos los días a las 6 de la mañana». Valerio miró la escoba y luego me miró a mí. Por un momento vi el destello de su antiguo orgullo de profesional intentar asomar en sus ojos, pero la realidad de su situación y sobre todo el calor que emanaba de mi horno de barro lo doblegaron. Tomó el palo de madera con ambas manos, apretándolo con una fuerza que hizo crujir el mijo seco. «Aquí estaré, mamá», respondió, y su voz sonó más limpia, más humana. «A las 4 de la mañana no voy a fallar». Se dio la vuelta y salió de la botica con el paso un poco más firme, cargando la escoba sobre el hombro como si fuera una herramienta de redención. Lo vi cruzar la calle empedrada bajo la luz de la luna que empezaba a brillar sobre la sierra, y por primera vez en 2 meses sentí que una carga pesada se desprendía de mis hombros. La familia, al igual que la masa madre, a veces necesita pasar por un periodo de frío y aislamiento para poder madurar y recuperar su fuerza. Con el paso de las semanas, el pueblo de San Lorenzo fue testigo de una transformación que nadie hubiera creído posible. Valerio cumplió su palabra. Llegaba cada mañana con el primer canto del gallo, con la ropa de trabajo puesta y la disposición de quien sabe que tiene una deuda enorme que pagar con la vida. Al principio, los bultos de harina le doblaban la espalda y las cenizas del horno le hacían toser hasta las lágrimas. Pero Jacinto y Poncho, con esa nobleza que tienen los hombres del campo, no se burlaron de él. Al contrario, le enseñaron a cargar con la cadera para no lastimarse la columna,
a limpiar la solera del horno con el trapo húmedo sin quemarse los brazos y a respetar los tiempos que la masa exige para crecer. Era un espectáculo hermoso verlos trabajar a los tres en el patio trasero de la botica, rodeados por el humo blanco del encino y bajo la mirada atenta de mi horno de barro. Valerio empezó a cambiar. Sus manos, antes suaves y blancas, se llenaron de callosidades y pequeñas cicatrices que mostraban el orgullo del esfuerzo físico. Su rostro recuperó el color de la tierra y sus ojos volvieron a brillar con esa chispa de curiosidad que había perdido en las oficinas de la capital. Ya no hablaba de eficiencia digital ni de pan congelado. Ahora hablaba del punto exacto de la fermentación, de la humedad del aire que baja de la sierra y de la diferencia entre la leña de encino y la de pino para lograr la costra perfecta en el bolillo. El pueblo entero se dio cuenta del cambio. Los vecinos que antes lo miraban con desconfianza y reproche empezaron a saludarlo de nuevo con respeto en la plaza. Don Tomás, el viejo cartero, se detenía cada mañana a platicar con él en el portal, dándole consejos sobre el clima y felicitándolo por el sabor del pan de dulce que ya empezaba a salir con su toque personal. Valerio había recuperado su lugar en San Lorenzo de los Vientos, no por el título que traía colgado en una pared, sino por el sudor de su frente y el respeto que le mostraba a su madre y a su oficio. Una tarde de diciembre, cuando el frío de la Navidad ya se sentía en el aire y la plaza estaba adornada con luces de colores y flores de Nochebuena, me quedé sola en el patio trasero con mi hijo. El horno ya estaba apagado, pero las paredes de barro seguían despidiendo ese calor tibio y protector que hacía del patio el rincón más seguro del mundo. Valerio estaba limpiando la gran pala de madera de pino con un lienzo húmedo, con una paciencia que me recordó mucho a su padre. «Mamá», dijo de repente, sin dejar de limpiar la madera, «el local de enfrente ya está en remate. El banco lo va a vender al mejor postor la próxima semana. Estaba pensando que, si juntamos las ganancias de estos 2 meses de la botica, tal vez podríamos comprarlo de nuevo. Pero no para poner otra vez la espiga de oro rústica. Podríamos ampliar el horno de barro, poner unas mesas de madera en el portal para que la gente se tome su café de olla aquí mismo y dejar que Jacinto y Poncho manejen esta sucursal de la botica. Ellos ya se saben todas tus recetas de memoria». Lo miré con una sonrisa de orgullo. El plan de mi hijo ya no nacía de la codicia ni de la prisa. Nacía del respeto a la tradición y del deseo de ver crecer a los muchachos que lo habían ayudado a levantarse del suelo. «Es una buena idea, Valerio», le respondí, dándole una palmada suave en su brazo fuerte y curtido. «Pero con una condición. Las llaves de ese nuevo local no las vas a tener tú, ni las voy a tener yo. Esas llaves se las vamos a entregar a Jacinto y a Poncho el día de la inauguración. Ellos se han ganado el derecho de ser dueños de su propio destino, de la misma forma en que yo me gané el derecho de manejar este horno de barro hasta el último día de mi vida». A mi hijo se le iluminaron los ojos con una comprensión profunda. Asintió con la cabeza, con una madurez que me dijo que la lección del fuego había quedado grabada para siempre en su corazón. «Así se hará, mamá. Las llaves serán de ellos». Me quedé mirando la chimenea de piedra de la botica, por donde todavía salía un hilo delgado de humo gris que se perdía en el cielo estrellado de la sierra. A mis 68 años sentía que mi tarea en este mundo estaba completa. No solo había salvado mi negocio y mi dignidad de una injusticia que parecía insalvable, había salvado a mi hijo de la peor de las ruinas, esa que te seca el alma y te hace olvidar de dónde vienes. Había sembrado una semilla de tradición y respeto en el corazón de 3 jóvenes que continuarían alimentando a este pueblo mucho después de que mis manos dejaran de amasar. La vejez no es el final del camino, ni el tiempo de sentarse en una mecedora a esperar que el polvo nos cubra los ojos. La vejez es el momento en que el fuego de la vida se concentra, se vuelve más puro y fuerte, como el calor que guarda la solera de mi horno de barro durante toda la noche para entregar el pan más crujiente y verdadero al amanecer de un nuevo día.